Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Vamos a hablar en esta clase acerca de los componentes celulares del sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por dos tipos de células. Dos tipos de células. No solo son células neuronales, uno de ellos sí son las neuronas, pero también tenemos otro tipo de células llamadas neuronas. Aquí ustedes ven los nombres. Los dos tipos de células que forman el sistema nervioso son las neuronas y las neuroglias o células gliales, así se llaman. Existe una gran variedad de neuronas en el sistema nervioso y tienen una característica en particular, aunque hay variedades, todas tienen un cuerpo llamado también soma, tienen prolongaciones llamadas axones, dendritas, y esas prolongaciones también tienen terminales sinápticos. Ahora vamos a ver las características de cada una de estas células. Y empezamos por las neuronas. Esto que tenemos aquí abajo es la definición de neuronas. ¿Qué es la neurona? Como definición, neurona es la unidad anatómica, funcional, trófica y genética del tejido nervioso. Es decir, la neurona es una unidad, la unidad más pequeña, que es anatómica porque forma parte de la anatomía del sistema nervioso, y es funcional porque funciona, tiene una función, es trófica porque tiene la capacidad de alimentarse, de sobrevivir, de cuidarse, digamos, por sí misma, y también es genética porque tiene información genética, tiene información para generar algún producto, es propio de la neurona. Esta es la figura característica de las diferentes partes de una neurona. Tenemos un cuerpo neuronal, como ustedes ven allí, un cuerpo neuronal que tiene su membrana plasmática, en su interior tiene el citoplasma, dentro del citoplasma está el núcleo, como todas las células, dentro del núcleo está el nucleolo, y también se caracteriza porque tiene prolongaciones, esas prolongaciones que son cortas, llamadas dendritas, y prolongaciones que son largas, llamadas axones. En su conjunto, tanto las dendritas como los axones llevan el nombre de neuritas. Entonces tenemos dos tipos de neuritas, unas que son llamadas dendritas, que son más cortas, y otras que son llamadas axones, que son los más largos. Y dentro del citoplasma, como toda célula, tiene toda una maquinaria. Esas maquinarias nosotros lo llamamos organelas, las organelas. Esas organelas ustedes la habrán escuchado nombrar porque la clase de células es de la secundaria. Esas organelas son los lisosomas, los aparatos de Golgi, las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplásmico, por ejemplo, son todos elementos que están dentro del citoplasma y que van a participar en el empaquetamiento o la formación de aquel producto que genere la misma neurona. También hay otros elementos llamados cuerpos de Nys, así se llaman, cuerpos de Nys, que no es otra cosa que retículo endoplásmico, y son esos cuerpos de Nys lo que le dan el color gris al cuerpo neuronal. Si ustedes recuerdan, la primera clase tuvimos el desarrollo embriológico, decíamos que los cuerpos neuronales se veían gris, por eso se les llama sustancia gris o materia gris, y es porque tienen esos cuerpos de Nys, que si uno mira en el microscopio puede ver que se ve color gris los cuerpos neuronales, pero no así las prolongaciones, porque las prolongaciones neuronales se ven blancas y se van a ver blancas porque están revestidas por una membrana de otra célula que ya la vamos a ver ahora. También tiene unas neurofibrillas del citoesqueleto, o sea, esas neurofibrillas no son otra cosa que como los huesos del cuerpo, ¿no? Es decir, le dan el esqueleto, le dan la forma a la neurona de tal manera que pueda tener esa forma, y ese esqueleto se llaman neurofibrillas. Y existen otros elementos como los microfilamentos que forman como una vía
o un riel, como las vías del tren, de tal manera de que todos los productos que genera el cuerpo, gracias a su información genética que está en el núcleo, todas esas sustancias que pueda producir la neurona, va a ser transportada por esos rieles hasta el lugar donde pueda ser eliminada o pueda ser transmitida hacia otro lugar. Es decir, que estas son las diferentes partes de una neurona. Aquí vemos en forma detallada lo que son las dendritas. Dijimos son las prolongaciones más cortas que se desprenden del soma. Soma viene del cuerpo neuronal, eso significa, soma es lo mismo que cuerpo. Y el axón, que es la prolongación más larga, fíjense ustedes el dibujito pequeño que tiene hacia la derecha, un axón que está revestido con una membrana que se llama mielina, ¿ven? La mielina le forma una vaina, la mielina le forma una vaina, es decir que los axones son como los cables de luz, es típicamente un cable de luz que tiene un forro y adentro del forrito están todos los filamentos de cobre, así es un cable de luz. Bueno, lo mismo pasa con las axones y las dendritas, se acumulan entre ellos y hay una célula dentro del sistema nervioso central, hay una célula llamada oligodendrocito que le forma esa vaina de tal manera que queda revestido. Y como esa vaina es de mielina y es de color blanca, la sustancia blanca está formada por los axones y las dendritas, por las prolongaciones neuronales. También hay prolongaciones neuronales que llegan hasta fuera del sistema nervioso central y también van a estar revestidas, esos son los nervios, ¿no? Y van a estar revestidas por mielina, pero ya lo van a producir otras células llamadas células de Schwann, que son parecidas a los oligodendrocitos, pero que cuando revisten a los cables, por así decir, que van por fuera del sistema nervioso central, se llaman células de Schwann. Y los espacios que ustedes ven entre membrana y membrana, ahora les voy a mostrar mejor cómo es ese espacio, se llaman los nódulos de Rambier. Son espacios situados entre las vainas de mielina. También en la parte final del axón, y esto es sumamente importante para entender la función de la neurona, están los botones sinápticos. El botón sináptico es la parte más pequeña, el punto que ustedes ven allí es el botón sináptico. A la izquierda, en el dibujo de la izquierda, ustedes lo ven más gráfico, más ampliado, ese es el botón sináptico. Un botón sináptico de una neurona se va a unir con otro botón sináptico de otra neurona para pasar la información. Esa unión entre neuronas se llaman sinapsis. Esas sinapsis se realizan por medio de los botones sinápticos. Por eso la explicación acá dice que el axón se divide en ramas terminales. Fíjense ustedes cuántas ramas hay aquí. Ramas terminales, los que terminan en varios botones sinápticos. Hay un montón de botones sinápticos, o sea que una neurona puede unirse con múltiples de otras neuronas, de tal manera que terminan formando una red amplia, una internet, una red amplia de neuronas. Estas ramificaciones reciben el nombre de teledendrón. Las ramificaciones, o sea, las ramas de un árbol, se llaman teledendrón, y la puntita que ustedes ven allí, que es el verdadero lugar donde se realiza la unión con otras neuronas, se llama botón sináptico. ¿Cuál es la función de las neuronas? Función neuronal, comunicarse entonces con rapidez, con precisión y a larga distancia con otras células nerviosas. O sea, se puede comunicar con otras neuronas, pero no solo con ellas, sino que también puede comunicarse con células musculares, las neuronas que se comunican con los músculos para que estos se muevan, y también con células glandulares. Es decir, que no solo se forma una red de neuronas, sino que también esas neuronas envían prolongaciones neuronales que terminan uniéndose a células musculares, a células glandulares, etc. Y transmiten señales que son electroquímicas, que son llamados impulsos nerviosos, los impulsos nerviosos. El impulso nervioso, así lo vamos a llamar a esas señales electroquímicas que
que en otro momento hablaremos con más precisión, el impulso nervioso viaja desde el cuerpo neuronal a la terminal sináptica. Se va a transmitir desde una neurona a otra a través de esa terminal sináptica que dijimos recién, formado por el teledendrón y el botón sináptico. Las neuronas se interconectan de esta manera por medio de sinapsis. Acuérdense de eso, que la unión neuronal se llama sinapsis y conforman así una red, como recién les dije. ¿Cómo se clasifican? Hay tres formas de clasificarlas. Esta es una de las formas de clasificarlas. Una de las formas de clasificarlas es de acuerdo a su función. Están las neuronas que son sensitivas o aferentes. Sensitivas o aferentes. Aferente significa que viene, es decir, de afuera hacia adentro. Yo siento el frío, siento el calor, siento el dolor, siento la presión, siento cuando me abrazan, siento cuando me pegan. Es aferente. La sensitiva conduce el impulso nervioso hasta el centro integrador. Por eso es aferente. Eso significa que viene de afuera hacia el cerebro. También viene aquellas neuronas que son de asociación. Esas se encargan de asociar lo sensitivo con lo motor. Es decir, lo que yo siento, esa neurona de asociación le cuenta a la motora para que yo reaccione. Si siento que alguien me pega, esa neurona de asociación activa mi neurona motora y yo soy capaz de devolverme. Esa es la función de la neurona de asociación. Y la neurona motora o eferente, la diferencia que la aferente, ¿no? La eferente es aquella que va desde adentro hacia afuera, es la que genera el movimiento, es la que genera mi respuesta, ¿está? Es decir, que conduce el impulso nervioso hasta el efector. El efector en este caso sería el músculo, la parte motora, la motricidad, el movimiento lo genero por medio del movimiento de mis músculos. Por eso el efector sería entonces el músculo, gobernado por las neuronas motoras. Otra clasificación, porque la anterior era la clasificación de acuerdo a su función, ahora tenemos una clasificación de acuerdo a sus prolongaciones, de acuerdo a sus prolongaciones. Nosotros tenemos que el lugar donde sale o donde se origina una prolongación se llama polo. Entonces tenemos cuerpos neuronales que van a tener una sola prolongación, como aquí vemos en la primera parte, una sola prolongación, que después se divide en dos, pero de un polo del cuerpo neuronal sale una sola prolongación, por eso se llama unipolar. Del otro cuerpo neuronal, por ejemplo, que vemos aquí en el medio, vemos que hay dos prolongaciones que salen de dos polos, un polo superior aquí, un polo inferior. Entonces vamos a tener que esto se llama neurona bipolar, porque solamente son dos, bi de dos, bipolar. Y finalmente el tercer tipo de neurona, de acuerdo a sus prolongaciones, y entonces tenemos la que es multipolar, porque tenemos prolongaciones que salen de múltiples polos del cuerpo neuronal. Entonces, esta es una segunda clasificación de acuerdo al tipo de sus prolongaciones. Aquí está la explicación que les di recién, así que esto pasamos, y vemos el tercer tipo de clasificación neuronal. Esta clasificación neuronal es de acuerdo a su tamaño. Tenemos dos tipos de acuerdo a su tamaño. De acuerdo a su tamaño tenemos las neuronas de Golgi tipo 1 y las neuronas de Golgi tipo 2. Las neuronas de Golgi tipo 1 son grandes, tienen diferentes formas. Por ejemplo, la del medio es piramidal, parece una pirámide, grande, piramidal. La que está a la izquierda es más estrellada, tiene una forma más de estrella. La que está hacia la derecha tiene una forma más de globo, es una neurona más globosa y tienen prolongaciones largas. Esa es la característica, que son grandes y con prolongaciones largas, que pueden llegar incluso hasta de 1 metro de distancia. Esas son las más grandes y las con prolongaciones más largas. Las más chiquitas son las Golgi tipo 2. Estas son neuronas chiquitas con prolongaciones chiquitas. Se unen entre sí ahí en el mismo lugar, forman una red, pero ahí todo cerquita porque son neuronas totalmente chiquitas. Este cuadro donde vamos a mencionar a las neuronas de acuerdo a sus prolongaciones y de acuerdo a su tamaño,
Lo que importa es la localización, o sea, la tercera columna, donde nos dice dónde se ubican estas neuronas en el sistema nervioso, en qué lugar se encuentran estas neuronas en el sistema nervioso. Dejamos neurona para hablar ahora de neuroglias. Neuroglias es el segundo tipo de componente celular del sistema nervioso. Su nombre, neuro, viene de nervio, glía viene de pegamento, entonces se llaman neuroglia, y son células de sostén, también llamadas células gliales, pero son todas células de sostén. ¿Qué hacen? Sostienen la vida de las neuronas, es decir, no solo las sostienen para que se mantengan en el lugar donde están, sino que también las sostienen vitalmente. Es decir, no te abuses vos. Que puedan no te abuses vos del cereal. Que puedan tener vida, que puedan alimentarse, que puedan eliminar el producto de su desecho, etc. Esas son las funciones de las células gliales. Tenemos 4 tipos de neuroglias o de células gliales. Uno de ellos se llaman astrocitos, los astrocitos. Es uno de los tipos. Estos astrocitos son células pequeñas con cuerpos pequeños, con prolongaciones que se ramifican. Hay 2 tipos de astrocitos. Los astrocitos fibrosos, que son los que se encuentran entre la sustancia blanca, o sea, se encuentran entre las prolongaciones neuronales, y los astrocitos protoplasmáticos, que son los que se encuentran entre los cuerpos neuronales. Es decir, los fibrosos van a sostener a las prolongaciones neuronales y los astrocitos protoplasmáticos van a sostener a los cuerpos neuronales porque se encuentran entre ellos. El segundo tipo de células, dijimos que había 4 tipos de neuroglias, el segundo tipo son los oligodendrocitos. Esto yo les había comentado recién. Los oligodendrocitos son los que le van a formar la vaina de mielina a las prolongaciones neuronales o a los axones. Por eso se encuentran en hilera a lo largo de las fibras nerviosas o circundando a través, en medio de ellos. Fíjense, acá hay un ejemplo. Lo amarillo que ustedes ven aquí son los oligodendrocitos o las células de Schwann, como dijimos hoy, que envuelven al axón con una vaina llamada vaina de mielina, de tal manera que le da el color blanco. Y el espacio que hay entre vaina y vaina se llama nódulo de Rambier, los nódulos de Rambier. ¿Estamos hasta allí? Seguimos con un tercer tipo de neuroglias llamadas microglias. Y hablando mal y pronto, las microglias son las células basureras. Las células basureras. ¿Por qué? Porque son las que se encargan de limpiar al sistema nervioso. Actúan como un Pac-Man. No sé si alguna vez jugaron al Pac-Man, pero el Pac-Man se morfa todo. Entonces ellos, la microglia, eso es lo que hace. Son inactivas en el sistema nervioso cuando es normal, pero cuando hay una infección, por ejemplo, una meningitis, entonces ellas se activan y empiezan a fagocitar, o sea, empiezan a comer toda aquella basura que pueda encontrarse. Por eso se llaman también microglia y son células de sostén. Y el cuarto tipo de células de sostén se llaman células ependimarias, el epéndimo, que son células de revestimiento. Es decir, son células cilíndricas, así que como ladrillos que se van uniendo unas con otras, de tal manera de formar una pared que reviste las cavidades del sistema nervioso. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que los residuos, lo que queda del tubo neural después del desarrollo embriológico es una cavidad que está llena de líquido cefalorraquídeo? O en esas cavidades llamadas ventrículos, que ustedes se fijan en sus apuntes, se llaman ventrículos, los ventrículos están revestidos por las células ependimarias. Es el cuarto tipo de células de la glía. Y finalmente, hablarles un poquito acerca de la membrana plasmática. Aquí estamos repasando algo que ustedes ya lo habrán visto en la secundaria, pero es sumamente importante la función de la membrana plasmática en la neurona como en todas las células. Todas las membranas biológicas están constituidas por lípidos, o sea, por ácidos grasos, y también por proteínas. La mayor parte de ellas también poseen lo que se llaman glúcidos, o son hidratos de carbono unidos a lípidos y proteínas, formando
esa unión hace que se formen glucolípidos, cuando se unen los hidratos de carbono, los glúcidos con los lípidos, y glucoproteínas, cuando se unen los glúcidos con las proteínas. Ahora vamos a mostrar un dibujito, pero la organización de la membrana plasmática es por el modelo de mosaico fluido, como un piso de mosaico de diferentes colores, porque hay una mezcla de lípidos que se dispone en dos capas, en bicapas, mientras que las proteínas están insertadas en las capas de lípidos y emergen hacia ambas superficies, interna y externa, y según este modelo, la membrana es fluida, es semipermeable y es asimétrica, o sea, no es todo parejita, sino que es asimétrica. Y aquí vemos el dibujo, fíjense ustedes, las cosas redondas son los hidratos de carbono, las cosas verdes son los lípidos, por eso estos son glucolípidos. También tenemos las proteínas, que son las cosas grandes que ustedes ven allí, que sobresalen tanto para un lado como para el otro. Esas son proteínas que van a cumplir también su función en la membrana plasmática. Así es como está formada la membrana plasmática, y la función de la membrana es regular el intercambio de iones y moléculas entre la célula y el medio extracelular, es decir, que no va a permitir que pase cualquier cosa, sino solo lo que necesita la célula. Media la comunicación, el reconocimiento y la interacción entre células de un tejido entre sí, o sea, que va a participar en la sinapsis o en la unión, es decir, va a ir a unirse a otras membranas, va a tratar de reconocerlas primero y de comunicarse, de realizar una interacción entre ellas. Eso hace toda la membrana plasmática, y recibe las señales también del medio extracelular, se entera de todo lo que está pasando por fuera para informar a su interior. Y finalmente participa en la homeostasis celular. ¿Qué significa esta palabra? Homeostasis es lo mismo que equilibrio. O sea que acá podríamos decir participa en el equilibrio celular. Es una, entonces, membrana que va a mantener equilibrado todo lo interno, todo lo que ocurre dentro de la célula. Muy bien, hasta aquí entonces hemos llegado al final de